Grabar y vamos a hacer el carrera. Entonces, bueno, sobre la novela en general, una información simple, pero pues claro. ¿Qué es una novela? A ver, metámonos. ¿Alguien nos ayuda a leer ahí? Tengo en pantalla Gómez, arranque usted, mano. La primera, una novela. Bueno, listo. Una novela consiste en una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo, con el fin de entretener y brindar placer estético a sus lectores. Es, junto con la crónica y el cuento, uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo riesgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Bueno, entonces lo que ya sabemos es más o menos extensa porque hay novelas largas, etcétera, pero hay unas novelas que son breves, que parecen cuentos largos, digamos, y están ahí de manera opcional. El autor es el que decide si quiere que sea gigante o no tal. Las novelas se caracterizan por tener una trama compleja, más compleja que la del cuento, abundante en digresiones, o sea, que se abre y especula y tal. O vericuetos protagonizadas generalmente por varios personajes e incluso narrada desde diversos puntos de vista. Ya sabemos que puede ser personal, en tercera persona, como testigo de algo que supuestamente vio, etc. Marlon, sin embargo, Obvio. Sin embargo, Richie, no existen delimitaciones respecto a qué cosa puede o no ser una novela, especialmente en la literatura contemporánea que vio en la libertad creativa de la novela la oportunidad de explorar las fronteras de la narración a través de textos discontinuos, fragmentarios, absurdos, etc. es decir, que lo que antes llamábamos novela tradicional ha ido cambiando tanto que ahora existen, por ejemplo, y no tan nuevas, hasta principios del siglo, novelas loquísimas, en las que, por ejemplo, en el último capítulo no hay ningún signo de situación, como una que se llama Ulises, o novelas locas, digamos que hay dentro de la novela cabe de todo, por decirlo así, cada vez más loca además. Por ejemplo, un personaje que narra algo y que supuestamente sufre de Alzheimer, entonces resulta que el personaje, ya entraron. Resulta que el personaje al final termina escribiendo como si tuviera Alzheimer, o sea, un revuelto de cosas. Bueno, le voy a la otra. Esta Yo, libertad, yo, yo leo. hágale. Esta libertad es esencial para la novela, que echa mano a cualquier artificio narrativo que lo permita contar su historia. El resultado es una obra de tipo abierto, en que se produce un mundo posible que la historia contar explora parcialmente, a diferencia del cuento, que tiende a construir un universo cerrado en sí mismo, al que no puede añadírsela nada. Bueno, queda claro, la novela es un orden abierto en el sentido de que dentro de la novela pueden incluir de todo, porque es muy libre, la verdad es muy libre. Oiga, hay un mago, es solo un mago que tiene bulla, está jugando alguna vaina y la bulla del jueguito se mete acá para todo. Ese es Gabriel. Y él apague esa vaina. qué pena, es que mi hermano también está en clase. Le digo, entonces listo, no, entonces decía, es muy libre la novela, uno puede hacer prácticamente la locura que quiera ahí dentro de eso. Y el último pedacito, Juliancho Rojas, la novela. Sonido, Julián, Siempre se me olvida. la novela. La novela tiene como antecedente el género épico de la antigüedad grecolatina. Tal y como lo explicaba Aristóteles en su Poética, sin embargo, el género cobró su sentido moderno a partir del medioevo y surgirá como género moderno a partir de la publicación de Don Quijote de la Mancha de Cervantes en 1605. Y ahí hay dos datos claves. Uno yo lo dejé para el final en otra vaina de estas, porque resulta que es que la narrativa, antes de llamarse narrativa, se llamaba épica. Y es igualito, solo que la épica tenía una característica. Era el narrativa. Hablaba de hechos monumentales, de grandes hazañas, grandes batallas, grandes momentos, y era tan antiguo que estaba muy mezclado con los mitos. Entonces la Iliada, la Odisea, la Eneida, todo eso es por allá de la Grecia, bueno, la Eneida es romana.
Y entonces habla de batallas gigantes que, digamos, le dieron las bases a la cultura griega y que fueron fundamentales, además que basada en hechos que de verdad existieron, pero mezclada con las creencias de ellos, los dioses, los 1000 dioses que tenían. Entonces es una locura. Yo no empecé, casi siempre empiezo 11 por ahí, y este año no empecé por ahí, pero bueno, allá llegaremos, así sea de refiloncito. Segundo dato clave, la primera novela moderna con ese nombre de novela es Don Quijote de la Mancha. Y uno dice, ¿cómo así? O sea que antes de Don Quijote no había nada, no había novelas. Había otros subgéneros, pero tenían unas características que todavía eran esas, la grandilocuencia, hablaban de grandes héroes y de grandes vainas. En cambio, Don Quijote es todo lo contrario, es un antihéroe, es un personaje común y silvestre que volvió loco. Entonces, ese sentido de novela nace ahí con Don Quijote. Mejor dicho, Don Quijote es la primera novela moderna. En otras épocas, esa pregunta salía en el. Bueno, ahora, tipos de novela. Nos toca ponerle un poquito de velocidad. Entonces, la novela es un género múltiple, ya lo dijimos, en sus formas. Se puede clasificar de varias maneras, entre otras, de acuerdo con su naturaleza y el contenido y tal. Entonces, existen novelas de aventuras. Entonces, bueno, son aquellas donde se cuenta de un viaje, un recorrido vital de un personaje que al volver ya no es el mismo que partió. Entonces, simplemente la aventura, las circunstancias que tuvo que vivir lo cambiaron. Entonces, cuando vuelve, ya, Principito. la verdad, hay cantidades, pero a la lata. De esas primeras tipos de novela, ahí está. De ciencia ficción, aquella en que explora las posibilidades de impacto de la tecnología y el conocimiento científico en la vida de los seres humanos. Sobre todo se han hecho famosas algunas porque se anticiparon a hechos que de verdad después se volvieron reales, como le pasa ahora a las películas un poco. Pero entonces el famoso Julio Verne, que hizo un viaje a la luna 100 años antes de que hiciera, pues ese tipo de ficción es muy famosa. La policial es la más bacana. La novela policial, sus relatos tienen que ver con el esclarecimiento de un crimen o varios, y casi siempre los protagonistas pues, son detectives o agentes de la ley. Yo acabo de leer una que se llama 13, que es una bacanería, es gringa y es muy bacana. Aquí la- Ahora, ese tipo de novelita policial es un género que ha pegado desde hace mucho. La novela romántica, pues ya sabemos, cuenta historias centradas en aventuras y desventuras amorosas o eróticas de sus personajes, muy siglo XIX, aunque eso no quiere decir que hoy en día no haya buenas novelas. Novela de caballerías, centra su relato en la vida de un caballero andante y sus aventuras en la Europa del medievo. Ustedes saben que Don Quijote, el personaje quiso ser un caballero andante y por eso de tanto leer novelas de caballería se volvió loco y salió a hacer en la realidad lo que leía en ese tipo de novelas. Esas novelas son de esa época, Edad Media, y también el personaje era un man que salía a hacer el bien, a ayudarle a todo el mundo y no sé qué. Las de terror, bueno, son más famosas las películas que las novelas, pero muchas películas son basadas en novelas. Entonces, relatos aterradores, hay monstruos, seres sobrenaturales y misteriosos, etc. Su gran gancho es que lo ponen a uno como en tensión porque no sabe qué va a pasar y tal. La novela fantástica ofrece un mundo posible construido desde la imaginación. Ahora, yo dentro de la novela fantástica, bueno, a veces para niños, ¿no? Se maneja mucho. Pero ¿qué? Pero bueno, hay criaturas, historias que son de mundos a veces irreconocibles, de marcianos, de no sé qué diablos, pero que uno termina asociándolos con la realidad. La novela realista es la más pesada hoy en día con la psicológica y la filosófica, estas últimas. Lo contrario a la fantástica, son relatos ambientados en un mundo muy posible del que uno en realidad vive y tal, sin mucha vaina sobrenatural, sin mucho elemento fantástico, sino como muy creíble, muy de la vida de nosotros. La psicológica, aquella que se adentra en las reflexiones, sentimientos y un mundo interior de personajes. En noveno no me acuerdo si leímos El Túnel, una novela de hace 70 años, que la puse a leer por cortica, Sí. no por más. Y que el man es el que es un loquito detrás de María Iribarne, termina matándola, es un pintor, todo eso. Entonces es muy, muy novela psicológica. Novela filosófica, es un poquito de la novela de hoy, diría yo, solo que es más pesadita, no la lee todo el mundo. Plantea reflexiones de orden existencial o trascendental, ambientadas en un relato que las propicia, tal.
Entonces pueden ser de la modernidad, pero el fondo es filosófico y más pesadito. Y la novela epistolar, aquella, bueno, epistolar viene de carta, que envía, aquella que relata su historia a partir de la reproducción supuesta de cartas, diarios, correos electrónicos hoy en día, en fin, pero que consiste en que se envía un mensaje a otra persona. Bueno. Ahora, de manera muy general, la estructura de la novela, alguien vuelve y nos ayuda. ¿Quién? Nicole. Nicole Patiño está ahí juiciosa, la tengo acá en la mano. Nicole, estructura de la novela. ¿Leer eso? Sí, Nicole, hágale. Bueno. Estructura de una novela. La novela puede tener un sinfín de estructuras posibles, dado que es el reino de la libertad narrativa. Sin embargo, lo usual es que el cuerpo de una novela se divida en capítulos o entradas, a menudo numeradas o incluso tituladas, que segmentan el relato para que el lector pueda recorrerlo de manera ordenada. Esto no significa que una novela no pueda ocurrir en un único acto o que pueda contarse en miles de entradas diminutas. Las posibilidades se limitan a la creatividad del autor. Listo, claro, bueno, eso no tiene discusión. Hay unas bastante locas, bastante alrevesadas. Hay una que empieza con un señor cuando se muere de viejo y empieza a devolverse hasta el momento en que está en el útero de la mamá. Y la verdad no es ni una novela, es un cuento largo. Pero hay novelas que aunque tengan los capítulos como 1, 2, 3, entonces se leen como capítulos saltados, ejemplo Rayuela, ¿no? Ah, sin duda, claro. Rayuela, que imagínense, no es nada nueva. Y tenía dos opciones de lectura. Uno la podía leer de una manera normal o de otra siguiendo un orden. Entonces, claro. Y hay otras, no sé, Pedro Páramo, la leímos en noveno, creo, que también era muy loco. Cada capítulo era separado. La ciudad y los perros, que es una obra del otro man del que estamos leyendo, Carreta. Bueno, esto lo hemos visto y lo hemos hablado. Yo lo de épica lo quería aclarar, pero es eso, épica es narrativa, pero de casi siempre en verso y casi siempre de épocas muy antiguas, de las culturas muy antiguas. De ahí viene el término narrativa porque ya no es de grandes hazañas, sino de hechos normales, el cuento, la novela, el relato, toda esa vaina viene de ahí. La lírica es una expresión de sentimientos íntimos, puede ir en verso o en prosa, hoy en día más en prosa que en verso. Y la dramática es su gran condición, es que debe ser representado. Y bueno, el ensayo, que es muy reciente al lado de estos otros, el ensayo es de 1500 algo, 1580 más o menos, que apareció. Y al lado de estos tres que son de todas las culturas y de toda la antigüedad. Entonces hay épica en China, hay épica en India, hay épica en Egipto, en todos lados. Solo que a nosotros nos llega la de Occidente, o sea, la de Grecia. Entonces, bueno, era una carreta general clave que quería que escucharan hoy. ¿Alguna pregunta sobre eso? Aunque la verdad es como muy suave. No hay líos ahí, ¿cierto? Es No, señor. muy suavecito. No sé si ya empezaron a leer el texto ese del ensayo, Vaivilla, pónganse a leer. Sí, ya me lo leí. Sí, lo leyó todo. ¿Por qué? Porque la idea es que, bueno, ahí podemos ir avanzando de a poquito, no pasa nada. Perro, ¿qué? Ah, bueno, era este. Bueno, igual no nos queda mucho. La vez pasada hablamos esta. Ah, no, esta. Esta. Que es un género. Ah, ya. Que bueno, lo leímos, que aquí en América Latina, cuando llegaron los españoles, prohibieron la lectura de novelas porque le podían torcer la cabeza a los indios y volverlos revolucionarios y alborotados y no dejarse joder. Porque la novela es una invitación a la libertad, a pensar como quiera. Está invitando a las personas a que cambien la inconformidad que tienen de la vida. Ah, es eso. Además que ahí no hemos llegado, pero es eso, es un planteamiento central de ese texto. Y central del discurso que echó este man el día que se ganó el premio Nobel. Hoy avancemos un poquito, vamos a esta carreta, no hay problema. Madre.
Ocultar vista. No. Bueno, esta característica es el párrafo que sigue simplemente, pero hay una idea básica, grande y clave. Alguien que lea bien nos ayuda. Cala, deje de jugar al gato y al ratón ahí por internet y lea. Y Cala, Cala. En Sus... efecto, las novelas no mienten, no pueden hacer otra cosa. Pero Espere, esa no, es solo un... no. ¿Mm? En efecto, las novelas mienten. Usted dijo no mienten. Hágale. Ah, perdón. Esa fue parte de la historia. La otra es que mintiendo expresa una curiosidad verdad que solo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es. Dicho así, esto tiene el aire de galimatias, pero en realidad se trata de algo muy sencillo. Los hombres no están contentos con su Bueno, lea suerte. bien. Ponga ¿Qué pasa? bien. Y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres o oscuros, quisieran una vida distinta de la que llevan. Para aplacar tramposamente ese apetito, nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no resignan a no tener. En el embrión de toda novela hay una inconformidad y un deseo. Listo, bueno, ahí hay una idea grandota, clave. Blanco llegó. Blanco, si llegó, dígame qué entendió de ese párrafo nomás. ¿Qué idea grandota hay ahí? Échenle cabeza a todos a eso. Bueno, Blanco no llegó entonces. Agudelo, ¿alguna idea de eso? ¿Alguna? Usted diga, lo grande es que tal vaina. Porque ojo que el man está hablando de por qué existen las novelas, por qué nació la ficción. Y ojo que esto aplica 3000 años antes de Cristo en los griegos o antier. Es la misma vaina. Novelas ha habido, bueno, ficciones, no novelas. Ha habido siempre. Ahora, ¿por qué? porque está hablando de que el hombre siempre quiere ser diferente a lo que es, o sea, está inconforme con su propia vida y es como una forma de escape de su vida, por medio de ficciones, de historias imaginarias que nunca va a vivir. Claro. Entonces, vea la afirmación que hace el man y repito, la repitió el día que se ganó el premio Nobel. La afirmación del man es, todo el mundo, todo ser humano, rico o pobre, supergenio o bruto, célebre o oscuro, dice él, cualquier ser humano en cualquier parte del planeta está de alguna manera inconforme con su vida, con algo de su vida, con su físico, con su condición social, con su raza, con alguna vaina, pero siempre hay una inconformidad latente detrás de todos los seres humanos. Eso es propio de los seres humanos. Y entonces, detrás, dice él, que debido a esa inconformidad nacieron las ficciones para llenar, tramposamente, para llenar ese vacío que le genera la realidad a todo el mundo. Para eso, para llenar ese vacío fue que nacieron las ficciones. Claro, pues antes eran relatos y tal. Hoy en día va más allá, hay cine, bueno, hay películas, pero también además hay redes y etcétera. Pero de alguna manera esa afirmación que es tan contundente recoge un poco el espíritu de por qué, hijo de madre, siempre han existido ficciones, si es algo que se supone que no... Que según el plan de ordenamiento territorial se tiene proyectado. ¿Cómo lo he proyectado? Pilas que la gran conclusión, para aplacar ese apetito nacieron la ficción. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. Para el mismo auditorio, para la... ¿A quién lee? Porque intentan tener otras vidas, o sea, están resignados a no tener esas vidas. Ellos quieren una vida diferente y pues por eso se inventan las ficciones. Claro, esa es la esencia yo diría que de toda la fotocopia, toda la carreta del man, está montadita sobre eso. Ya después, bueno, claro, después empieza a detallar sobre un factor que va a ser clave. Yo les cuento algo, yo ya envié la evaluación de este tema y como va a ser en pantalla, entonces ustedes se van a encontrar que son pantallazos, 20 preguntas, 20 pantallazos. Entonces va a pasar que aparece un texto así como este, así, un párrafo, y luego una pregunta nomás.
Y me imagino que, bueno, ya les dirán después, pero eso es con minuto y medio como en el ICFES. Y entonces usted lee la carreta, claro, usted ya ha leído el ensayo, ya lo sabe y tal. Lee la carreta y responde esa pregunta. Y pasa a la siguiente página y le aparece otra carreta de la misma. Todo basado en el texto, todo. Entonces usted ya lee otro pedacito y la pregunta. Pero entonces toca tener claridades en la cabeza de cómo es la vaina, qué es lo que dice el tema y todo. Y ya lo demás sí es suave, es fácil. ¿Listo, Vaipilla? ¿Entendió la vaina? En teoría, entonces, se supone que por eso uno va a cine y quiere ver películas y lee vainas y se entera de cosas, porque supuestamente